Hola chiquillos de octavo año básico del colegio Terra di Bimbi, los saluda cordialmente el profesor Marcos, profesor de historia, y empezamos con la clase del día de hoy, la cual lleva el título de Economía Colonial. Y el objetivo es comprender las características económicas del periodo colonial. O sea que vamos a analizar y comprender las diferentes características que tuvo este proceso colonial en materia económica. Hay que partir diciendo, por ejemplo, vamos a leer la definición de mercantilismo, porque de aquí parte todo esto. El sistema económico, el mercantilismo es el sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. El mercantilismo se desarrolló en los siglos XVI y XVII como consecuencia de los descubrimientos de minas de oro y plata en América. Entonces el mercantilismo nace a partir de los descubrimientos de América, igual estaba antes, poco antes, en Europa. Sin embargo, se ve potenciado este modelo económico por el descubrimiento de las riquezas que habían en América, principalmente con el imperio inca y el imperio maya, ¿ya? Entonces, en esta situación se favoreció el mercantilismo en América y esta forma de control económica. ¿Y cuáles fueron las actividades que se llevaron a cabo en América Latina? Principalmente fue la extracción de metales preciosos como el oro y la plata. Y también la explotación de recursos para la gente que ya trabajaba la tierra y cultivaba la tierra, que no lo hacían ellos, lo hacían indígenas, que vamos a pasar a revisar ahora. Entonces, cuando llegaron los españoles, recordemos que el conquistador se hacía gobernador del lugar donde él lograba llegar y conquistar. Y entonces a él se le entregaban las tierras y a los que venían con él, que después pasaron a ser vecinos de la ciudad, también se les daban lo que son las mercedes de tierra, que son tierra dentro de la ciudad donde se establecían y también fuera, que eran zonas de cultivo, replicando la organización territorial que tenían los españoles en la península. ¿Ya? Dependiendo de la posición geográfica en la cual estos se ubicaron, variaron también los recursos que ellos explotaron. ¿Ya? Los principales recursos explotados, extraídos de América Latina eran el oro, principalmente en lo que es Perú y México, la plata también, y también algo aquí en Chile también de plata y oro, principalmente en las minas de Potosí, el algodón, que también se explotaba principalmente en Brasil con esclavos traídos desde África, el azúcar también, como en Cuba o en Brasil, y el tabaco y el café como en países como Colombia, Colombia y Brasil. ¿Ya? Esos fueron los principales recursos que se explotaban y se extraían en esta época. Y vamos a ver cuáles eran los sistemas de trabajo que tenían en el periodo colonial. Los sistemas de trabajo eran la encomienda, el repartimiento, la mita y la esclavitud. Y esto ustedes lo pueden revisar en las fuentes de su libro, en la página, les digo inmediatamente que necesitan ver esas páginas del libro, son en la página 100 y en la página 101. Ustedes, o sea, les pido que abran su libro en esas páginas y vean las fuentes. Aquí nosotros podemos encontrar la descripción de la fuente, de lo que era la encomienda, de lo que era la mita y la esclavitud, ¿ya? Que son los sistemas de trabajo colonial.
a grandes rasgos. La encomienda, por ejemplo, consistía en que se le daban una cantidad de indígenas a un español, junto con unas tierras, y los indígenas estaban obligados a trabajar para él. Esto no se le consideraba esclavitud porque a cambio el español supuestamente tenía que evangelizarlo, tenía que pagarles también. Sin embargo, en la práctica no sucedía esto. Y en la práctica sí era un sistema de esclavitud. ¿Ya? Recordemos que por estas discusiones que hubo respecto a la naturaleza de los indígenas entre el padre Bartolomé de las Casas y el otro cura que no recuerdo el nombre en estos momentos, eh, se discutía respecto a la naturaleza de los indígenas, pero eso se llevaba a cabo, pero no se hacía en la práctica por los colonizadores. En la encomienda debía ser algo como para educar a los indígenas y en la práctica era un sistema de esclavitud. También el otro sistema era el repartimiento de tierras, donde el rey, o en este caso el conquistador, reparte las tierras que no estaban ocupadas para las personas que los acompañaban, para que ellos hicieran trabajar a los indígenas para que trabajaran para él y cultivaran y cosecharan la tierra. La otra forma de trabajo o sistema de trabajo que predominaba en esta época era la mita, por ejemplo. Y la mita de trabajo, la mita era un sistema de trabajo indígena en las minas. Y se trataba que debían recibir un salario los indígenas, pero muchas veces no era así. Y que tenían que trabajar por turnos. Sin embargo, ese turno finalmente no terminaba nunca, terminaba cuando él ya no daba más de cansancio o cuando éste moría. ¿Ya? Y también la esclavitud, recordemos que en este periodo también la esclavitud es legal, por eso se comercia con esclavos que son traídos desde África, por ejemplo. ¿Y por qué nosotros podemos ver personas de raza negra, por ejemplo, en América, si son originarios de África? Si nosotros vemos geográficamente, el principal foco es Brasil, ¿cierto? Y recordemos el Tratado de Tordesillas, que establece esto para Brasil, esto para España, y, o sea, para Portugal y para España. Y los portugueses se quedaron con Brasil. Y los portugueses trajeron esclavos para trabajar en el algodón, el azúcar, el tabaco, el café en Brasil. ¿Ya? Lo cual explica por qué en esos países predomina la personas de raza negra. Otra característica de la economía colonial fue, por ejemplo, de que el monopolio comercial que establecía España con sus colonias a través de la casa de contratación. ¿Ya? Porque todos los países empezaron a fijar su mirada en las riquezas que habían en América y querían sacar una tajada, por así decirlo. Sin embargo, España estableció grandes limitaciones para el comercio en España, ya que las diferentes colonias solamente debían comerciar con la península y con España precisamente. ¿Ya? No podían comerciar con otros países, estaba prohibido. Y esto generó una serie de descontento por parte de los criollos, ya que los precios por los cuales podían adquirir los productos desde España eran más elevados de lo que lo podían conseguir con otros países. Por eso se empieza a generar el descontento criollo, que después más adelante vamos a ver que da paso en cierta medida al, a, la, a, la, a la idea de la independencia de Latinoamérica. Y otro aspecto que se da también es la irrupción
de la piratería y el contrabando, por ejemplo. Si ustedes han visto Piratas del Caribe, en la 4 si no me equivoco, el capitán Barbosa es un corsario. ¿Y un corsario qué es? Es un pirata mandado por la corona. Él era un pirata, pero era mandado por la corona inglesa para atacar a los galeones españoles y quitarle la riqueza o los productos que ellos comerciaban. Y hasta aquí, chiquillos, la clase de hoy de la economía colonial. Espero que les haya gustado. Y les voy a dejar una actividad. En la página 100 y 101, quiero que me respondan. A ver. A ver. Tienen que leer la página 100 y 101 y realizar la actividad que aparece en la página 101, que dice que es en pareja, pero no la podemos hacer en pareja porque estamos en cuarentena, ¿cierto? Entonces la tienen que hacer solitos o con la ayuda de sus papás o de su hermano. Ya, chiquillos, un saludo cordial, que estén muy bien. Chao.